Estamos en el capítulo 17 y quisiera que fuéramos al libro de Romanos para recordar algunas cosas relativas a este tema de hoy. Si quieren, abran su Biblia, por favor, ahí en Romanos. Y la idea sería más bien recordar así como que el contenido de toda la carta. Podríamos dividirlo en 4 secciones si quieren, y para que lo tengamos así como que claro en la mente el contenido de la carta de Romanos. Primero, recuerden que el título de la carta, no el título, sino le podemos dar el título a la carta de Romanos, o el tema del que habla, es el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias. Recuerden que en el primer capítulo Pablo dijo, fui apartado para el Evangelio, sirvo en el Evangelio, estoy pronto para anunciarlo, no me avergüenzo del Evangelio. Hace mención de estas cosas en el primer capítulo. Y después menciona que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y comienza entonces el contenido de la carta a los romanos es el Evangelio. Pablo nació para eso. Y el contenido de la carta o el Evangelio comienza en el 1:18. Romanos 1:18, y comienza con la ira de Dios contra toda impiedad. Entonces, los primeros 5 capítulos del libro de Romanos hablan acerca de dos temas. Uno es la condenación. Para poder apreciar las buenas noticias o lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que darnos cuenta del problema en que estamos metidos, el problema eterno, el pecado que nos separa de Dios, ¿verdad? Nacemos físicamente a la familia de Adán y eso nos pone en una posición separados de Dios. Y en el 1:18, que comienza la descripción del Evangelio, o todo este relato o argumentos que Pablo va construyendo, habla sobre la ira de Dios sobre toda impiedad. Esa es la condenación, ¿verdad? El hombre está condenado por su propio pecado y por haber nacido a la familia de Adán. Y luego, a partir del capítulo 2, vienen los argumentos acerca de este hombre que está perdido, o esta persona que está perdida, ¿puede ser justificado delante de Dios? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Por sus propias obras? No, sino por la fe en Jesucristo. Esa segundo tema, digamos, en los primeros capítulos, se le conoce como la justificación, ¿sí? Las verdades de justificación. Entonces, esta es la primera parte. Del 1 al 5 tenemos la condenación y la justificación, ¿sí? Si quieren verlo así, eso serían el contenido de los 5 capítulos. Entonces, en el 5:1, la persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador, como el pago que Dios dio por nuestros pecados, en el 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, por la fe en Jesucristo tenemos paz con Dios y somos justificados delante de Él, no por nuestras obras, sino por lo que Jesucristo ha hecho. Esto creo que está bastante claro, ¿verdad? Luego, la segunda parte del libro de Romanos está en el capítulo 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 hablan de las verdades de identificación. Ahora, así como Cristo murió por mí, capítulos 6, 7 y 8 nos dicen lo que sucedió ahí mismo en la cruz,
o la segunda parte de lo que sucedió en la cruz, que es yo morí con él, ¿verdad? Morimos juntamente con Cristo. Esto ya lo hemos estudiado antes. Está ahí, cuando morimos juntamente con Cristo, tenemos una nueva posición, morimos a la familia de Adán, al viejo hombre, y morimos a la ley. Somos libres de la esclavitud del pecado y Dios ha puesto al Espíritu Santo en nosotros para poder ser controlados por él o vivir no bajo la ley o ¿cómo se llama? La letra de la ley, sino ahora por el Espíritu. Somos vivificados por el Espíritu y vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Es una ley superior a la ley del pecado que mora en mí. Esto espero que no tengan dudas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí o alguna pregunta? Las dos primeras secciones que podemos dividir así rápidamente o fácilmente en el libro de Romanos. La condenación y la justificación en los primeros 5 capítulos. Y luego en 6, 7 y 8, las verdades de identificación, ¿verdad? Ahora soy nueva creación, morí al pecado, morí a la ley y tengo al Espíritu Santo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna observación? Bueno, entonces, No. Ajá. ¿sí? ¿Alguien? Pensé que alguien iba a decir algo. El capítulo 9, 10 y 11 es como un paréntesis, porque Pablo explica lo que sucede con los israelitas, ¿verdad? Pregunta si los israelitas han sido desechados por haber sido predicado el evangelio a los gentiles, y Pablo dice, no, no, no. Los gentiles han sido incrustados en esta rama, digamos, de Israel. En el libro de Efesios nos explica que de ambos pueblos hizo uno, que es la iglesia, y en estos capítulos 9, 10 y 11 habla justamente de eso, que los israelitas van a ser restaurados a la fe. Y bueno, al punto al que quiero llegar es que luego nos quedan capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 del libro de Romanos, ¿verdad? Y en algunas Biblias, en el capítulo 12, como en la mía, que es una Biblia Reina Valera, o el editor le pone el título Deberes Cristianos. Aquí este título que le da el editor, no, obviamente no es un título inspirado, no es parte de las escrituras, ¿verdad? O de la carta de Pablo. Sin embargo, estos capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, justamente a veces como creyentes los vemos como deberes cristianos. Ahora que soy creyente o que asisto a una iglesia y creo en Cristo como mi Salvador y estoy aprendiendo, tomamos estos versículos, estos capítulos como algo que debo de hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos un problema, y aquí es donde viene justamente el título de este tema de hoy, cultivo. Dios, como una persona que ama la naturaleza, o que como una persona que cuida las plantas, por ejemplo, él se ha tomado el tiempo, el amor, la misericordia y el cuidado para irnos cultivando. Sí, es un proceso lento, muy cuidadoso, como cuidando el agua, limpiando la tierra, cuidando las ramas, cortando lo que no sirve o lo que puede echar a perder otras ramitas.
Entonces, Dios nos ha ido cultivando de esa manera para poder enseñarnos estas verdades. Primero, nos atrae hacia Él para enseñarnos las verdades del Evangelio o las verdades para nacer de nuevo. Y ya que nacemos de nuevo, Él nos sigue cultivando y nos sigue cuidando como una flor, una rama, ¿cómo se dice? Una planta, pues, que él cuida, para que podamos crecer. Nacemos de Él y ahora nos cuida para poder crecer. Y la primera cosa que aprendemos o que debemos aprender cuando nacemos de nuevo son las verdades de identificación. ¿Sí? El capítulo 5, donde está la justificación, precede inmediatamente al capítulo 6, que es las verdades de identificación. Sin embargo, algo que sucede muy a menudo es que cuando una persona nace de nuevo, capítulo 5, inmediatamente nos brincamos a capítulo 12. Es decir, ¿qué debo de hacer? ¿Qué hago para Dios? ¿Cómo sirvo a los demás? ¿Qué hago en la iglesia? ¿En qué ayudo? Y esa actitud puede ser, digamos, que de buen corazón o de buena intención y nacido de un buen corazón. Sin embargo, Dios no nos llama después de nacer para servir. ¿Sí? El primer llamado después de haber nacido de nuevo no es para servir, o mayormente para servir. Yo creo que sí podemos hacer algunas cosas si Dios usa a sus hijos, pero el primer llamado o el más importante llamado después de nacer es a crecer, ¿sí? Es a crecer. Y Él se toma el tiempo para enseñarnos las verdades de identificación, la necesidad de considerarnos muertos juntamente con Cristo. Y en ese proceso de poder entender estas verdades de identificación, a veces tienen que pasar años, a veces tienen que pasar muchos años de fracasos o de pruebas o de dificultades o de esfuerzo propio y darnos cuenta que no podemos. Intento cambiar esto y veo que no puedo. Intento hacer el otro y veo que también fracaso. Y entonces en esos fracasos o en esas caídas nos damos cuenta de la tiranía del yo, nos damos cuenta que el yo es perverso y no va a cambiar, y vemos nuestra gran necesidad de considerarnos muertos juntamente con Cristo. Y es cuando empezamos a saborear, a rebotar ideas, a pensar en nuestra necesidad, a apreciar la cruz, a ver la vida de Cristo en nosotros, a leer para estudiar estas verdades. Estamos como ¿cómo se llama? Como una oveja que tiene sus compartimientos en el estómago, que está rumiando, está masticando el alimento antes de que sea provechoso para su nutrición. Entonces, si un creyente brinca muy rápido de nacer de nuevo a buscar servir, ¿sí? Se va a topar justamente con un gran problema. Aquí es donde podemos leer los primeros párrafos de su material. Si lo tienen, ¿alguien lo quiere leer? Si lo tiene ahí, los dos primeros párrafos de su material, el capítulo 17, cultivo. ¿Alguien lo tiene para leerlo? ¿Quién puede? ¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, por favor, adelante. Es del mismo de cultivo, ¿ah? Sí. Ok. Puede haber poco cuestionamiento respecto a la importancia del balance, tal vez en el campo de lo mecánico, físico, estético y espiritual. La falta de balance a menudo resulta en desintegración y posible devastación para el área que lo rodea. Nuestra vida de yo está fuera de balance. Todo está hacia un lado, como la universal fiesta del té. Tuve una pequeña fiesta de té, una tarde a las 3. Fue muy pequeña.
por todos 3 invitados, solo yo, mí mismo y a mí. Mí mismo se comió los sándwiches, mientras que yo me tomé el té. También estuve yo, que me comí el pie y pasé el pastel a mí. ¿Hasta ahí o otro más? Sí, uno más, por favor. ¿Okay? Por ser él el gran labrador, Dios comienza el cultivo del creyente de corazón hambriento hacia abajo, pacientemente, persistentemente y dolorosamente. Nuestro Padre cava dentro de los escondrijos del yo, revelándonos completamente más y más lo que somos y lo que no somos en nosotros mismos. Su razón para esta preparación es doble: que el Señor Jesús pueda tener libertad para manifestarse a sí mismo en nosotros y a través de nosotros por causa de otros, creciendo y compartiendo. Jehová te prosperará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Sí, muchas gracias, Víctor. Hace unos meses habíamos llevado el carro nuestro a ¿cómo se llama? Alineación y balanceo, ¿no? De hecho, le cambiaron primero 2 llantas y luego otras 2 llantas. Entonces le hicieron alineación y balanceo. Esto fue hace como quizás unos 6 meses, yo creo. Pero luego, un día después de eso, unos días después de eso, creo que Mirna me estaba llevando a algún lugar. Bueno, yo iba manejando, pero me iba a ir a llevar. Y caí en un bache pequeño que no alcancé a ver. Y luego nos dimos cuenta que el tapón o la tapa, digamos, de la llanta del rin se cayó, pues, se perdió y se rompió por ahí. Y luego ya que regresé y que vi la llanta, el rin tenía el golpe, pues, del bache, ¿verdad? Estaba el rin abollado por el bache. Y así se quedó durante todo ese tiempo. Y hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de salir en carretera y justamente ahí se notó el desbalance de la llanta, ¿verdad? A cierta velocidad ya el volante estaba temblando. No tuvimos mayor problema con eso, pero sí es incómodo y a lo mejor puede causar un problema mayor. Y ya justamente en estos días lo volví a llevar para que balancearan en particular esa llanta y gran diferencia, ¿verdad? Y justamente eso habla del desbalance, digamos. Lo podemos llevar a una escala mayor. Por ejemplo, un motor o una turbina. Por ahí vi una ocasión unas pruebas que se estaban haciendo de una turbina de avión en una bodega grandísima, pues estaban ahí haciendo la prueba y se nota, se ve ahí, a ver si la puedo conseguir, cómo esa turbina estaba de alguna forma desbalanceada, es decir, no estaba girando perfectamente sobre su eje, ¿verdad? Había cierto desbalance y movimiento que no debería ser. Y a cierta velocidad de esa turbina, en el video que les digo, empieza ya un movimiento muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y de pronto se rompe, pues, o sea, se quiebra y hace un desastre ahí con la turbina. Esto me recuerda también, por ejemplo, donde dice Colosenses que el Señor sostiene a su creación, el Señor sostiene a su creación. Si llevamos este desbalance a una escala mayor, es interesante, muy interesante cómo el sistema solar, nuestro sistema solar, está en balance, ¿sí? Si la Tierra fuera más grande o más pequeña, o la Luna más pequeña o más lejos o más cerca, todo ese sistema solar, así como una llanta o una turbina, entraría en un desbalance, no estaríamos aquí, pues, ¿verdad? Entonces, el Señor mantiene en perfecto balance incluso el sistema solar. Entonces, pensando en esto, está muy, muy curioso ¿cómo se llama? Es aquí le llaman la fiesta universal del té, ¿verdad? Es como
unas líneas ahí de un poema, no sé cómo se llame. Pero ese es el desbalance en que está nuestra naturaleza antes de conocer a Cristo, o el viejo hombre, o la carne, de esa manera. Dice, tuve una pequeña fiesta de té una tarde a las 3, fue muy pequeña, por todos 3 invitados, solo yo, mí mismo y mí, ¿verdad? Y actualmente esta filosofía que les digo de amarse a sí mismo, está en ese sentido, es yo primero, luego yo, y yo soy el más valioso, ¿no? Yo soy lo primero, conmigo estoy contento, sin mí me muero, y primero me amo a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando nacemos de nuevo, si bien hemos sido sacados de la familia de Adán y puestos en Cristo, somos una nueva creación, tenemos una nueva familia, una nueva identidad, pero Dios permite que permanezca en nosotros el mal que mora en mí, o lo que Pablo también menciona como la carne. No ha sido quitada de nosotros. Seremos libres de eso hasta que salgamos de este cuerpo o muramos en este cuerpo, y mientras estamos en este cuerpo tenemos la necesidad de, ¿cómo se llama? La necesidad de ser controlados por el espíritu, de depender del espíritu y no de la carne, ¿sí? Despojarnos de la carne, despojarnos de lo que está enfocado en uno mismo. Entonces, si un creyente que no ha masticado por años el tema y la necesidad de considerarse muerto juntamente con Cristo, ¿sí? Si un creyente no ha masticado por años esa verdad, el servicio o la ayuda que quiera dar a otros creyentes va a estar justamente desbalanceada, va a estar completamente enfocada en sí mismo. Y ese servicio no va a agradar a Dios. Y lo interesante es de que el creyente que ha pasado años en ese cuidado de cultivo, de quitar las ramas, de limpiar la tierra, de poner agua, de limpiar las hojitas, de hacernos crecer, Dios se ha tomado el tiempo y el amor de cultivarnos y hacernos apreciar las verdades de identificación. Dios usa a sus hijos que ya han pasado por ese proceso para compartir estas verdades con otros creyentes. Hay otros creyentes que están batallando y no encuentran el camino, la vida cristiana se les ha hecho pesada, no encuentran libertad, encuentran sequía, como de aquí dice Isaías. Hemos sido más a veces dañados por las cosas que pasan en la iglesia que edificados por las personas que están en la iglesia. Y Dios a los creyentes cultivados para empezar a compartir estas de identificación y ayudar a cultivar a otros, ¿sí? Estas capítulos 12, 13, 14, 15 comienzan con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? Que es claramente también la consideración de ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero luego vean, por ejemplo, en el versículo 5, 12:5, alguien lea Romanos 12, del 5 al 8, por favor. ¿Lo leo? Sí, Alan, por favor. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ajá. Esta lista, por decir, de 7 dones, también conocemos como dones espirituales o dones motivacionales, en el sentido de que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer estas cosas, nos capacita y nos impulsa. Ahora, está en el contexto de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios usa a los creyentes que ya han masticado por tiempo las verdades de identificación, que están dependientes y necesitados de considerarse muertos juntamente con Cristo, y son muy sensibles, son más sensibles a la obra de la carne, ¿sí? Son más sensibles a darse cuenta cuando estás actuando en la carne y te lleva de regreso a considerar la cruz o considerarte muerto juntamente con Cristo, la necesidad de eso, pues entonces cada día estás en esa necesidad y dependencia, y el Espíritu está en control, o el Espíritu está manifestándose en tu vida, en la vida que ha masticado estas verdades, y te impulsa con alguno de estos dones, ya sea exhortando o sirviendo o mostrando misericordia o liderando, presidiendo, o hablando verdad en amor, para ir cultivando a otros creyentes. Pero si intentamos hacer algunas de estas cosas sin haber comprendido las verdades de identificación, ahí es donde entra el desbalance, ¿sí? El desbalance de una rueda o de un motor. Todo va a estar centrado en mí, yo, mí mismo, ¿sí? A la hora de querer servir, al momento de querer exhortar a alguien para que cambie, pues, pero lo hacemos centrados en nosotros mismos, con la motivación y poder de la carne. Los siguientes párrafos, puedo leer el que sigue, que dice: cada uno de nosotros debe ser cultivado completamente antes de que él pueda cultivar efectivamente a otros a través de nosotros. No es que no vaya a haber servicio para nosotros hasta que seamos maduros espiritualmente, sino que la mayor parte de nuestro servicio camino a la madurez es para nuestro propio desarrollo y no tanto para los otros. Al principio, el creyente que crece piensa y hace sentir a otros que todo su servicio es efectivo, pero con el tiempo se da cuenta que el Señor no está haciendo mucho a través de él como lo hace en él. Nuestro Señor siempre se concentra en la necesidad más grande. Como la obra de Dios es esencialmente espiritual, demanda personas espirituales para hacerla. Y la medida de su espiritualidad determinará la medida de su valor para el Señor. Por ser así, en la mente de Dios, el siervo es más que la obra. Si vamos a llegar realmente a las manos de Dios para su propósito, entonces tendremos que ser tratados por Él de tal manera que sea incrementada continuamente nuestra medida espiritual. No será nuestro interés en la obra cristiana, nuestras energías, entusiasmo, ambiciones o habilidades, tampoco nuestra calidad académica o nada en nosotros mismos, sino simplemente nuestra vida espiritual. La base del comienzo y crecimiento de nuestro servicio a Dios, inclusive la obra cuando estemos en ella, es usada por Él para incrementar nuestra medida espiritual. Es un error medir la madurez espiritual meramente por la presencia de dones. Por ellos mismos son una base inadecuada para una influencia duradera del hombre para con Dios. Pueden estar presentes y pueden ser valiosos, pero el objetivo del Espíritu es aún algo mayor: formar a Cristo en nosotros mediante la obra de la cruz. Su meta es ver a Cristo formado en los creyentes. Así que no es meramente que un hombre hace ciertas cosas o habla ciertas palabras.
sino que él es cierta clase de hombre. Él mismo es lo que predica. Demasiados quieren predicar sin ser ellos mismos lo que dicen, pero a la larga es lo que somos y no simplemente lo que hacemos o decimos lo que importa con Dios, y la diferencia radica en la formación de Cristo en uno. Hasta aquí algún comentario. ¿Qué piensan? ¿Alguna experiencia, comentarios, preguntas? Adelante, ¿quién quiere compartir algo? Una observación. Yo, ¿será por esa causa de que a veces servimos porque todavía estamos en nuestro primer amor y servimos y vemos a tanta gente que empieza a servir y termina muy decepcionada o a veces alejada porque a lo mejor todavía no estamos en esa madurez, ¿verdad? O sea, que se está haciendo en la emoción, podría ser, o en la inmadurez, hablando de un creyente maduro y un inmaduro. Sí, completamente, sí. Yo pienso que esa es la razón justamente, que un creyente recién nacido o que está con todo el entusiasmo y gozo, el argumento a lo mejor en la mente es: si Dios me amó y me perdonó y hizo esto por mí, me dio una vida nueva, yo también quiero hacer todo por él, pues, o sea, de buena intención y en el primer amor, como dices bien, anhelamos servir al Señor. Sin embargo, sin el fundamento de Romanos 6, 7 y 8, es dar ese brinco de nacer, Romanos 5, a servir, Romanos 12, ¿verdad? Y es donde viene justamente ese desbalance, porque nos damos cuenta que en medio de ese servicio nos cansamos o tenemos roces con personas que no están en la misma sintonía con nosotros, y nos topamos justamente con eso, pues, con desánimo, con carnalidad, con búsqueda del aplauso o del reconocimiento propio. Y yo pienso que el creyente que ha nacido de nuevo no percibe o no sabe, repito, el creyente que ha nacido de nuevo no sabe la perversidad del yo, ¿sí? No conoce el alcance de la carne, no alcanza a percibir la perversidad de su propia carne, el mal que mora en mí. Y de pronto nos vemos con buena intención, que nos damos cuenta que lo que pensábamos que era bueno termina completamente en el sentido opuesto. Por ejemplo, aquí en Gálatas dice el Gálatas 5 que conocemos, piensen en esto: manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? El creyente que ha nacido de nuevo no percibe el alcance de su propia carne o el alcance perverso de su propia carne. Y al intentar servir o hacer algo para Dios en buena intención, se topa que el resultado puede ser algo como esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, cosas semejantes a estas, ¿sí? Y es donde, como bien dices, podemos terminar bien decepcionados, porque todo está centrado en la obra de la carne, ¿no? ¿Alguien más desea comentar? Yo, Sí, Vic. también cuando alguien o sea, un nuevo creyente, pues cree y empieza a ir a una iglesia y está todo muy padre, y todas las personas son bien buenas y espirituales, o sea, uno piensa, por desconocimiento de estos conceptos también, se crea
o sea, más bien existe el riesgo de que una persona se cree una expectativa que no es verdadera completamente, pues. O sea, no es que uno condicionalmente entre dentro de una, en medio de santos, pues así, sí, sí, posicionalmente, ¿verdad? Pero condicionalmente tenemos todavía la carne y es generalmente creo que hay un montón de bebés espirituales, pues, o a ver, ¿no? Entonces, a veces uno pues si ya estoy en un ambiente cristiano, pues todo va a ser, todo tiene que ser bueno, pues. Sin embargo, pues somos personas, no todas las personas que formamos la iglesia, los miembros del cuerpo. Y muchas personas no han conocido estas verdades de la santificación, la justificación, santificación y el proceso en que estamos de crecimiento, ¿no? Y eso también puede dañar a la persona, pues llegar a un momento donde si nunca conoció que todos estamos en un proceso, dice, bueno, entonces pues es que a lo mejor no son cristianos, pues a lo mejor, ahí sabes, mejor me alejo, mejor busco yo solitariamente y entonces caemos en el brazo que es cortado, pues, o el miembro del cuerpo que se corta del cuerpo, o es cortado y empieza a morir. Entonces, eso es una cosa que quería comentar. El otro es la del balance. No, creo que no significa que tiene que haber un balance como el yin y el yang, ¿no? O sea, como el espíritu y el cuerpo, sino, más bien no tiene que haber un desbalance todo cargado hacia la carne, sino que lo que Dios hace en la vida de cada persona es poco a poco irnos, que todo que vaya creciendo la parte espiritual, ¿no? Menos ir disminuyendo más la carne, o lo que comentábamos alguna vez, ¿no? Conceptos equivalentes, la carne, el yo o la ley, y vaya creciendo, ¿cómo se llama? El espíritu, él, o la gracia, y ese es el concepto parte del concepto de la gracia también. Gracias. Sí, sí, correcto, Vic. Y justamente cuando en la iglesia el enfoque, digamos, principal es crecer en número, que no estoy diciendo que no salgamos a compartir el evangelio, pero cuando el enfoque es traigan gente, inviten a un amigo, una reunión especial para que traigan invitados y el enfoque es principalmente el crecimiento en números, de pronto el peligro justamente es ese, que un lugar de 100, 200, 500, 1000, 5000 personas está lleno de niños espirituales, ¿no? Están todos sirviendo, activos, desde dar la bienvenida a lo que sea, repartir un volante, tocar la música, etcétera, todos activos en hacer cosas, en visitar, repartir folletos, pero esa actividad, si es de niños mayormente, justamente termina en una decepción y en obras de la carne. Mike Thomas lo puso en unas palabras interesantes, dijo que la iglesia, a ver si es literal, no me acuerdo cómo fue, si alguien se acuerda, pero decía que la iglesia sería un buen lugar o es un gran lugar si no fuera por los creyentes, ¿no? Algo así dijo, si no fuera por los cristianos, pero pues, justamente es este contexto. Gracias a Dios por la iglesia, porque es su cuerpo, y también porque ha dejado claro en las escrituras ese proceso de trabajo de Dios en nosotros, que es lento, que es tardado, que toma tiempo, que hay que estar masticando las verdades, que nos hacen dependientes, que nos hacen necesitados, y eventualmente el Espíritu Santo muestra o manifiesta el fruto espiritual o la obra espiritual en nosotros, pues, que edifica al cuerpo, que madura a los creyentes,
y que el Señor trae ahí a otros que deben de ser salvos y que deben de crecer, que deben de ser cultivados también. Ese crecimiento en número, en madurez, está en ese sentido balanceado, pues, ¿verdad? Una iglesia que crece en número, pero hay un núcleo importante de creyentes maduros que pueden cultivar a otros, a los que llegan tanto para nacer como para crecer o conocer estas verdades. Ahí, si alguien tiene algún otro comentario o preguntas. Rafa. Adelante, Víctor. ¿Será que el proceso, digo, cuando estudiamos Romanos vimos algo de este tema, o mucho pues, de este tema de la justificación, el crecimiento en la santificación y demás, pero ¿será que ya ves, aquí hay un comentario donde dice que es un error medir la madurez espiritual meramente por la presencia de los dones? Yo creo que el don o los dones son recibidos en el momento que nacemos de nuevo. El problema es que o no lo sabemos o no la creemos o no nos hemos dado cuenta de que pues, el Espíritu Santo nos ha dado uno o más dones, ¿no? Pero ¿será que el nivel de madurez puede llegar a medirse no de uno hacia otro, sino uno hacia sí mismo, en que definitivamente hay cosas que se deben hacer porque pues vienen en la misma palabra, pero a lo mejor alguien inmaduro las hace porque las tiene que hacer y eso es lo que se vuelve una carga, ¿sí? Es que tengo que ir a servir, tengo que hacer tales cosas y a veces es impuesto todo este tipo como de obligaciones o como dice aquí en algunas Biblias como los deberes cristianos, ¿no? Pero al cabo del tiempo nos damos cuenta que sí, definitivamente hay que dejar de hacer las cosas malas y hay que hacer cosas buenas. Eso yo creo que no tiene ni discusión. Pero quizás cuando una persona llega a madurar, el tener que hacer las cosas se convierte en el gozarte en hacer las cosas. Y en el gozo nunca va a haber cansancio, porque para un futbolista nunca se va a cansar de ir al estadio a ver a su equipo favorito. Para una persona que le gusta jugar tenis, nunca se va a cansar de jugar tenis. Yo creo que pasa lo mismo con esto. Si nosotros morimos a nosotros mismos, a las cosas que nuestra carne le gusta o le gustaba hacer, digo, no, es obvio que en tu nuevo nacimiento automáticamente no van a dejar de hacerse las cosas. Es un proceso que en algunos durará un día, en otros durará 10 años y en otros será el proceso de toda su vida hasta el día que muera uno. Pero sí es un hecho que mientras nosotros estamos, pues es que no sé cómo mencionar esa palabra, pero permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, pues eso nosotros mismos nos estaremos gozando de algo que ya tenemos desde el momento de nuestro nuevo nacimiento. No sé si me voy a entender. Sí, creo que sí. A veces pensamos que las personas talentosas en ese sentido, que tienen algún talento de ser líder o de hablar bonito, de hablar bien, pues, o de ser carismático o hacer ciertas cosas, pues, ¿verdad? A lo mejor es en ese sentido que la presencia de esos talentos no significa que sea una persona madura usada por el Espíritu, ¿sí? Tiene algunas habilidades que sí, que Dios le dio, pero si no están impulsadas por el Espíritu, no va a edificar al cuerpo. Entonces, no podemos medir la madurez de una persona por la presencia de esos talentos, pero sí es muy claro cuando una persona está siendo usada por el Espíritu. Y justamente ahí en Romanos 12, miren, si quieren vean, porque ya concretamente habla de fruto espiritual en el Romanos 12, por ejemplo, en el 9, 12:9 de Romanos dice, el amor sea sin fingimiento, ¿sí? La carne va a fingir amar, pero el Espíritu no finge al amar y está disponible y dispuesto para mostrar ese amor a otros. Dice aborrecer lo malo,
En el 10 dice amarse unos a otros con amor fraternal. En el 11 habla de diligencia, no pereza. En el 12, gozosos, constantes en la oración. Esto de la oración, algo que comentábamos justamente el domingo pasado de Lucas 11, cuando los discípulos han visto a Jesús orar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y en el capítulo 11 es la séptima vez donde menciona que Jesús ora y los discípulos le preguntan o le dicen, enséñanos a orar. Y justamente la oración que es conocida como el Padre Nuestro, no son unas palabras de mera repetición, ¿verdad? Sino los está enseñando a acercarse en una relación viva, pues, con una persona que es su padre y cómo pueden acercarse a hablar con él y luego interceder por otros. Entonces, mencionábamos también a los que no estuvieron que ahí mismo en Lucas, la noche que el Señor fue entregado, el Señor veló en oración y los discípulos se durmieron y ahí estaba Pedro presente y se durmió, pues quizá de cansancio y dice en la Biblia de tristeza. Pero luego en la primera carta de Pedro, él escribe a los creyentes y les dice, velad en oración, lo mismo que Jesús les dijo a ellos en esos momentos del arresto de Jesús. Jesús les dijo, velen en oración, pero Pedro se durmió. Pero han pasado años, quizá unos 20 y tantos años o 30 quizá, y ese proceso de 20 y tantos años, Pedro ha sido atraído a la oración y ahora puede decir a los creyentes, velen en oración, y no solamente quizá es pasar la noche despierto orando, pero es, como Pablo dice, ¿cómo se dice? Orad sin cesar, constantemente te despiertas y estás hablando con Dios, te duermes hablando con Él, durante el día estás orando por otros, estás intercediendo por las necesidades de otros y estás en ese proceso de oración, constante de oración, y esto es algo que produce el Espíritu Santo como fruto. Y continúa en el capítulo 12 hablando, diciendo, compartiendo para las necesidades. Sí, eso la carne no lo quiere hacer. Practicando la hospitalidad, bendecir a los que persiguen, gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran, asociando con los humildes, no pagar mal por mal, etcétera, ¿no? Y luego en el capítulo 3 se habla de someterse a las autoridades superiores. En fin. ¿Alguna otra observación o pregunta o comentarios que quieran hacer? ¿Alguien más? ¿Qué piensan de este tema de? Otro riesgo también, Rafa, del proceso en el que estamos de madurez es el de ver a las personas y no ver al Señor. Una vez que somos atraídos hacia Él y lo conocemos, nuestra tendencia es, aparte de ver al yo, también estar enfocados en las personas, ¿no? Tanto en los hermanos más maduros, que digo, para eso estamos, pero las responsabilidades, bueno, para eso Dios pone diferentes edades en una familia, para apuntar hacia Él, a la iglesia, al cuerpo, a los miembros. Y mucha parte de la iglesia falla, creo, en apuntar a los miembros hacia Él, no hacia las personas, pues. Sí. Entonces, eso sí, la persona que también tiene su carne, o el que es más maduro también tiene su carne y la ejerce bien, pues puede no ser un ejemplo, pues, o en caso de un fracaso, como también Dios a veces permite o orquesta,
en las personas, también puede influenciar en el que está en proceso, en que lleva, el que está en proceso de crecimiento más nuevo, de tal forma que también eso puede llevar a la decepción, ¿no? Al fracaso, pues. Entonces, la importancia de apuntar a la iglesia o al cuerpo a tener los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Y que Él sea el que impulse a hacer todos pues lo que, las obras, ¿no? Que sean de Él, pues, o que sean enfocadas en Él. Sí, sí, justamente cuando Pedro, o el Señor le dice a Pedro, si me amas, apacienta a mis corderos, justamente eso es lo que Pedro haría después en el libro de Hechos, es cuidar a la iglesia, no viéndose a sí mismo, sino sirviendo. Y sí, como bien dices, el creyente maduro, en su servicio hay un interés genuino por los creyentes en crecimiento y no hay desesperación, pues, porque a veces somos testarudos, pero no hay desesperación en los nuevos creyentes o los creyentes que están batallando, sino apuntándolos, como dices, a Cristo, puesto los ojos en Jesús. Es como los podemos también ver madurar. ¿Alguien quiere leer los siguientes 2 párrafos o 3? ¿Alguien que tenga su material? ¿Quién lo quiere leer para todos, para ir rumbo al final? ¿Quién tiene ahí su material, por favor? Voluntario, en la página 21, la segunda página de este capítulo. Lo leo, Rafa. Ahí está, okay. Marcos. Sí, adelante, Marcos. Va. Dice, no somos salvos para servir, somos maduros para servir. Solo en la medida en que ese cultivo revela al yo por lo que es que estamos en posición para ayudar a otros en su cultivación. Descubrimos a los demás al descubrirnos primero a nosotros mismos. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Proverbios 27:19. Para balancear el conocimiento del yo, nuestro Padre nos capacita para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Esto no solo es verdad respecto al servicio en general, sino también respecto a nuestro ministerio de intercesión. Más que cualquier otra cosa, el servicio de orar por otros requiere un triple entendimiento de nuestro Padre, de nosotros mismos y de otros. La oración por otros solo puede fluir de un corazón en reposo respecto a sí mismo y conocer el valor de los deseos que expresa a favor de otros. No podría yo ser auténtico ni feliz orando de otra manera. Tony. Pablo escribió, oraré con el Espíritu, por el Espíritu que mora en mí, pero oraré también con el entendimiento, con mi mente e inteligentemente. 1 Corintios 14:15. Muchos de nosotros, después de haber entrado en algunas de las más profundas realidades de nuestro Señor, buscamos inmediatamente jalar o empujar a otros hacia este maravilloso progreso. Y luego nos preguntamos, ¿por qué son tan lentos en aprender y aparentemente apáticos en su entendimiento e interés? Fácilmente olvidamos los muchos años que nos tomó y los caminos desérticos por los que el Señor tuvo que atravesar con nosotros para llevarnos cruzando el Jordán hacia la tierra de Canaán. Moisés tuvo toda la sabiduría de los egipcios y aún así su idea de liberar a Israel fue matando a un egipcio. Él tuvo que ser entrenado en los caminos del Señor. Pasó 40 años en Madián y cuando fue enviado a Egipto de nuevo, Dios le dijo que no se preocupara por Israel. Ve directo a Faraón. La causa de sus cadenas, Dios no entrenó a Israel primero, sino a un líder para que guiara a Israel. Dios busca encontrar líderes entrenados con el conocimiento de sus caminos.
Si quieres, sigue hasta el final, Marcos, ya que estamos ahí, ya queda poquito. Si quieres, hasta el final. Ok. En la medida en que aprendemos cómo nuestro Padre ha tenido que tratarnos a través de los años, es que entenderemos cómo quiere Él que compartamos con otros. Debemos ser cultivados para ser cultivadores. Es pernicioso para un creyente forzar a otro hacia una bendición para la cual esta alma quizá no está preparada. El avance forzado realmente da al enemigo una oportunidad para desviar, ya que aquellos que tratan de apurar empujando a otros no pueden permanecer solos ni sobrellevar las pruebas de su posición adoptada. Entonces, también en todo nuestro servicio existe el motivo correcto a ser considerado por completo. La obra debería ser estimada menos con respecto a sus resultados inmediatos o en cómo puede afectar a tal o cual persona. La gran pregunta es, ¿será aceptable a él cuando sea cernido en su presencia? Y esa aceptación de él es mi recompensa. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 1 Corintios 5:9. Muchos parecen dejar caer porque no hay uvas, fruto, y no están contentos a menos de que estén haciendo algo. Hacer es bueno en sí mismo, pero el orden debe ser felicidad para trabajar y no trabajar para ser feliz. Es desde el círculo interior, la colmena, el corazón donde Cristo reina, la única zona verde, el recinto afectuoso, el santuario. ¿Dónde surgirá la obra? ¿Dónde surgirá la obra? La calidad del trabajo de alguno depende de la naturaleza de su reposo. Y el reposo debe ser como el del Señor, conocerle y gozarse con él. Tenemos solo una pequeña idea de cuánto nuestro exterior lleva el color del interior y nuestro interior no está en reposo. No puede. La prueba más grande de nuestro amor por Cristo es que cuidemos a aquellos que le pertenecen. Si me amas, apacienta mis ovejas. Sí, muchas gracias, Marcos. Pues este es el asunto de Romanos, ¿verdad? Primero Dios nos madura a entender estas verdades, nuestra necesidad y dependencia, para de ahí entonces mostrarse hacia afuera a través del servicio, el amor sin fingimiento, el servicio, la ayuda mutua, la oración, el gozo, la edificación, el liderar, el exhortar, pero siempre impulsado desde adentro, que es el espíritu, a través de las capacidades que Dios da a su cuerpo, ¿no? Entonces, estos capítulos de Romanos 12, 13, 14, 15 y 16 son el fruto del espíritu o el impacto del espíritu o de la vida espiritual en el creyente y hacia afuera en la iglesia. Bueno, hasta aquí podemos dejar entonces. Nos queda un capítulo más en el estudio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Si no, alguien nos puede guiar en oración para terminar.